El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:40. Vamos a abordar un tema que en algún momento ya lo tocamos en este espacio de noticias. Estos son los temas que desde nuestra condición de comunicadores, de generadores de opinión pública y como parte de los medios de comunicación no debemos dejar pasar por alto porque la memoria es frágil, la memoria colectiva es frágil. Lamentablemente somos extremadamente coyunturales, pero no podemos olvidar casos evidentemente execrables, complejos, como el denominado caso El Mangajo. El proceso se encuentra en etapa de investigación previa desde hace casi 2 años. Cuando se presentó la denuncia se solicitaron varias diligencias y la primordial fue la versión David. Aquí la víctima refiere posibles cómplices en el delito. La fiscal del caso nunca llamó a rendir versión a las personas referidas por la denunciante. La fiscalía ignoró más de 10 pedidos para realizar la apertura del celular del denominado Mangajo. Recordemos a este sujeto, al Mangajo, para no olvidarnos. Nos acompaña Fernanda Ramírez, vocera de los perjudicados de este caso. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo está usted? Estimado Fabricio, ante todo, muy buenos días, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de dar a conocer a su delecta audiencia lo que está sucediendo en la ciudad de Cuenca con este tan lamentable, como usted bien lo dijo, execrable caso y que desafortunadamente todavía no tenemos terminación de todos los casos, no tenemos en instancias judiciales, como usted bien lo acotó, a todos los casos. Recordémosle a la audiencia en qué consiste este caso. Efectivamente, hace 1 año y medio, un poco más de 1 año y medio, se presentaron alrededor de 10 denuncias particulares de madres de víctimas de violencia y de violación sexual por parte del autodenominado El Mangajo. De estas 10 denuncias particulares, lamentablemente solo 2 han llegado a instancias judiciales. En el primer caso se tiene ya una segunda sentencia porque dentro del marco jurídico, entiendo yo que es parte del derecho del acusado, él pidió obviamente apelación. Se ha tenido ya una segunda sentencia favorable a la víctima de 29 años con 4 meses. En el segundo caso, de igual manera de violación a un adolescente, se tiene ya una primera condena también de 29 años con 4 meses, que efectivamente entiendo yo, dentro de lo que está contemplado en nuestro marco jurídico, apelará el autodenominado Mangajo. Pero el resto de casos, Fabricio, ¿qué sucede con el resto de casos? Esa es la verdadera preocupación. Existen casos que ha transcurrido muchísimo tiempo y no se tiene ninguna respuesta efectiva de todo lo que significa operadores de justicia, de la fiscalía, de quienes deberían hacer por oficio su trabajo. Recordarles que las adolescentes, los niños, niñas son prioridad, son de atención prioritaria, eso lo dice la Constitución, y más aún en casos tan dolorosos como casos de abuso sexual, casos de agresiones sexuales, violencia y violaciones, como es el caso, que efectivamente merecen toda la atención porque son personas en situación de vulnerabilidad. Recordemos cómo operaba este Mangajo, cuál era el modus operandi de él. Efectivamente, él es este señor, un predador sexual sin ningún escrúpulo que buscaba niñas y adolescentes a través de las redes sociales, muchas veces con falsos perfiles, las captaba, las chantajeaba, las deslumbraba también. Recuerde usted, son adolescentes, están en esta edad de formación, entonces a veces se dejan manipular y deslumbrar por cosas banales y que lamentablemente terminaba drogándolas, violándolas. Y también recordar a la audiencia de la ciudadanía de Quito que efectivamente existen a la fecha 2 denuncias puntuales auspiciadas de oficio por la Fiscalía. En la primera de pornografía infantil, acusado al mismo individuo, al autodenominado El Mangajo, y también existe otro caso que está también en instancias judiciales, auspiciado por la Fiscalía y auspiciado también por el patrocinio jurídico y estudio técnico jurídico del doctor Capulicán Ochoa y la doctora Alexandra Arizaga, de un caso también de distribución y difusión de imágenes con contenido sexual de niños, niñas y adolescentes, en donde estarían implicados
otras personas. Y esa es realmente la preocupación que tenemos las madres. ¿Qué está pasando con el sistema de justicia? ¿Qué está pasando con los operadores que no dan a conocer el resto de casos donde existen más involucrados? Estamos hablando de que posiblemente sería una red de pornografía, ya lo que está en instancias judiciales y que lo lleva de oficio a la misma fiscalía. Estamos hablando de que posiblemente sería una red de tratas. El caso más doloroso es el caso de una niña que efectivamente ha contado que ha sido violada por el autodenominado El Mangajo, posiblemente violada por el autodenominado El Mangajo, y además posiblemente vendida a otro individuo en un caso de trata de blancas donde se vendió su virginidad. Esta niña ha sufrido realmente consecuencias psicológicas inimaginables para su familia, ha estado 5 veces interna por intentos de suicidio. Realmente su vida ha cambiado de manera sustancial, su entorno social, su entorno educativo, de amigos, etcétera, etcétera, familiar, nunca vuelven a tener la misma situación. Es una niña que quedará marcada para toda la vida y lo único que implora, lo único que suplica a esta niña es que exista justicia y reparación. No está pidiendo una dádiva, Fabricio, no es un regalo, es lo mínimo que se merecen estas niñas que han vivido una verdadera pesadilla, un verdadero cuento de horror. ¿Este Mangajo está detenido o no? Al momento está cumpliendo prisión en Guayaquil. Como le comenté, él tiene 2 condenas de 29 años, 4 meses. Esperamos que vendrá o que se devendrá en el resto de los días. Entiendo que dentro del marco jurídico él apelará en el primer caso a casación y en el segundo apelación dentro del tribunal provincial en el Azuay. Sin embargo, nosotros lo que queremos dar a conocer y lo que se exhorta a las autoridades es que el resto de casos avance, que el resto de todas las niñas merecen reparación y justicia. No puede ser que quienes se atrevan a romper el silencio, quienes se atreven a romper realmente y a callar todo lo que vivieron, tengan que seguir siendo revictimizadas en un sistema que no les da diligencia, que no les da celeridad y que muchas veces las víctimas han dicho que sienten que no les creen, que sienten que su palabra no es tomada en serio. Entonces realmente nos indigna que ciertas autoridades nos hayan dicho, pero si ya tiene 29 años, 4 meses, todas las niñas merecen reparación y justicia. Y todos los implicados, además, eso es lo que buscamos, ¿A ustedes todos se conozcan. les llama la atención la actuación de la Fiscalía en este caso? Efectivamente, nosotros hemos pedido varias veces en viva voz al doctor Leonardo Amoroso, él es el fiscal de la provincia de La Azuay, que se mantenga reuniones con las madres, que se mantenga reuniones con las víctimas, que escuche de primera mano lo que ellas quieren decir. Sin embargo, estos intentos han sido nulos. No así el caso de la fiscal Diana Salazar, que en persona tuvo que viajar a Cuenca para verificar cuál es la situación de los casos, qué está pasando con el debido proceso, si se está cumpliendo con cuestiones que son netamente administrativas. Y aquí le hemos llamado la atención y hemos pedido que nos tome en cuenta el doctor Simón Valivieso. ¿Qué está pasando también en la última audiencia donde tuvimos la visita de la doctora Diana Salazar? Ella llegó a evidenciar que no estaba bien sostenido el proceso administrativo y por ende esa audiencia fue fallida y lamentablemente se tuvieron que dar otra fecha y la doctora Salazar en persona evidenció este tipo de casos. Entonces nosotros sí nos preocupa y nosotros sí lamentamos de que no se tenga la importancia del caso. Es un caso de connotación nacional efectivamente y que obviamente nosotros como madres y como víctimas estamos buscando precautelar que no se vuelva a repetir, que quede un precedente, que ni una sola niña más sea víctima de este tipo de cosas tan lamentables. ¿Este caso no tiene precedentes en la provincia de Azuay y en Cuenca? No ha existido un caso Jamás. de un violador que haya hecho tanto daño. Sabemos que posiblemente operaría por aproximadamente 10 años. Ahora, el hombre enfrenta una sentencia de 29 años. ¿Por cuántos casos? ¿Por uno? ¿Por dos? Por 2 casos. Esa sentencia... Acumulado 40. Ok. ¿Cuántos casos más podrían generar una sentencia adicional o más dura contra él? ¿Cómo opera ahí el sistema? Claro, bueno, lo máximo que se le puede dar es 40 años por acumulación de penas, pero sin embargo, todas las víctimas quieren que sus casos sean escuchados, que sus casos lleguen hasta instancias judiciales y que aun sabiendo que ya no existe la posibilidad de darle más años, pues que por lo menos tengan esa reparación.
de saber que sus casos ya fueron tratados en audiencia de juicio. Y como le comentaba Fabricio, el tema también es que se vincula al resto de implicados. Eso es lo que realmente nos tiene consternados y nos tiene preocupados, porque sabemos que mientras exista demanda, mientras exista gente enferma que busca niñas y niños tienen esta desviación de pedofilia, habrá gente inescrupulosa que trate con estas niñas, que busque usufructuar de su inocencia, porque son niñas que fueron vendidas en muchos casos su virginidad. ¿Cómo se ha hecho para no revictimizar a las niñas afectadas? ¿Y cómo ha enfrentado la sociedad cuencana este hecho? Pues sin duda las niñas y sus madres son unas guerreras, son las verdaderas valientes. Yo solo soy su portavoz, nada más, y me sumo a la admiración y respeto que tengo a cada una de ellas por ser inclaudicables, por ser incansables. Realmente la lucha es de ellas. Lamentablemente tengo que decirlo que todos estos casos han marcado para siempre su vida, y lo que les ha dado la fortaleza es el único deseo de buscar justicia y que no se vuelva a repetir. La súplica de ellas es: yo no quisiera que ninguna otra niña pasara lo que yo viví, el infierno que yo viví, el horror que yo viví. Eso es lo único que ellas esperan. Lamentablemente tenemos que decirlo, sabemos que el Estado está en situación económica complicada, por lo que la atención psicológica, psiquiátrica ha sido deficiente, por decirlo menos, no ha sido con la debida atención que ellas necesitan. En muchos casos han tenido más bien que recurrir al sistema particular y privado, y en otros casos de personas que no tienen la facilidad económica. Recuerde que son personas que de bajos recursos, pedir ayuda solidaria de fundaciones, de organizaciones, porque lamentablemente el Estado no ha dado la solvencia, ni Fiscalía con sus peritos tampoco da solvencia a todos estos casos. Hace 4 meses, el portal web del canal de televisión Ecuavisa publicaba esta noticia: sentenciado por violación tendría contacto con niñas. El sujeto también es señalado por otros casos de violación, acoso sexual y pornografía. La audiencia de apelación solicitada por Juan Andrés B., sentenciado por el delito de violación en el caso Mangajo, fue convocada para el 14 de octubre. Así lo señaló la Corte Provincial. Dice: el hombre sentenciado a 29 años y 4 meses de cárcel por violación a un adolescente de 15 años continúa causando polémica. La asambleísta Lourdes Cuesta había denunciado que alias Mangajo tendría contacto con menores de edad desde una cárcel de Azuay. ¿Es verdad esto? Bueno, él está recluido, en Guayaquil, pero efectivamente esa ha sido nuestra constante reclamo a la ministra de Gobierno. ¿Cuándo lo trasladaron a Guayaquil a él? Cuando existieron los primeros videos que se difundieron en redes de este individuo usando sustancias que no son permitidas dentro del centro de rehabilitación, como es el caso de alcohol y cocaína, y también evidenciando que usaba dispositivos electrónicos, que también son prohibidos. Pero no pueden tener en la cárcel pues un celular. Entiendo que desde ese pedido que le hicimos a la ministra de Gobierno se lo trasladó a Guayaquil, pero en realidad esta ha sido nuestra constante solicitud a la ministra María Paula Romo, que no es posible que siga operando este individuo, no es posible que siga teniendo acceso a sus redes sociales. Nosotros sospechamos que efectivamente él sigue usando su Instagram, sus redes sociales, molestando a las víctimas, amedrentándolas. La señora madre de este individuo, Dora Vega, ha hecho acusaciones bastante graves, ha hecho realmente amenazas bastante delicadas a la fiscal del primer caso, a la doctora Valerie Rojas, en donde dice cosas muy decidoras que efectivamente nos espeluznan, nos tienen en vilo a las víctimas, a las madres y quienes hacemos vocería, que realmente no entendemos cómo sigue operando sus redes sociales de este individuo. Son comentarios soeces. ¿No será que alguien se las maneja? Digo. No es novedad para nadie que dentro de los centros de rehabilitación social, que deberían llamarse más bien cárceles, existe acceso a todo tipo de dispositivo está claro que el hombre no se ha rehabilitado. Y también acceso también a todo tipo de sustancia ilegal. Terrible lo que nos está contando. Ustedes han venido a Quito. ¿Alguna gestión están haciendo en Quito a nivel jurídico, a nivel político? No sé. Efectivamente, queremos agradecer infinitamente la preocupación y la solidaridad en el principio de la
asambleísta Lourdes Cuesta, que como siempre solidaria, que como siempre muy sensible a este caso, nos ha dado oído y nos ha prestado todas las facilidades dentro de la asamblea. También nos hemos reunido con el asambleísta Juan Cristóbal Lloreda, a quien queremos agradecerle infinitamente por su tiempo, por su espacio, a la asambleísta Jimena Peña, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, que también nos ha dado su respaldo, su espaldarazo, que es importante porque creemos que solo así seremos escuchados. Lamentablemente estos casos, si no mueren en impunidad, Fabricio, es lamentable. Hemos podido ser testigos de muchísimos otros casos de agresiones sexuales, de violaciones, de donde ha habido también muchos daños a adolescentes, a niñas, y que mueren en impunidad. ¿Por qué? Porque sus familias no tienen los recursos y también no tienen el tiempo, porque recuerde perdón, Fabricio, esto es desgastante, es tiempo, es dinero, es trasladarse a Quito. El tema psicológico, el desgaste psicológico, mental. De revictimización de las víctimas, valga la redundancia. Entonces, muchas veces las víctimas, al ver un sistema indolente, insensible y que efectivamente no responde de manera efectiva, se rinde, bota la toalla y deja que, como sabemos, estos casos mueran en el olvido, en la impunidad y en la injusticia. Hay la fuerza, la determinación para seguir. Eso es lo que Las madres la siguen teniendo. Eso es lo que yo realmente admiro de ellas, y como le había dicho previamente, yo realmente soy solo su portavoz, soy solo una mensajera. Quienes son las verdaderas guerreras, quienes son las verdaderas luchadoras, quienes son las verdaderas incansables, inclaudicables, son las madres y las víctimas, que también sensibles y empatizándose con otras niñas que podrían pasar las mismas situaciones, desean que esta pesadilla se acabe y que no tengamos que lamentar a nivel nacional, Fabricio, porque lamentablemente los implicados posiblemente no serían solo de Cuenca, sino de Quito y Guayaquil también, que se tengan más mangajos. El caso del abuelo aquí en Quito también nos estremeció, claro, hasta la más sensible de las fibras. Sin duda, todos estos casos no deberían suceder. ¿Cómo es posible que nuestras niñas estén expuestas a gente tan malvada, gente tan perversa, gente tan inescrupulosa, que pueda lucrar con la inocencia de estas niñas? Este caso debe seguir siendo materia de análisis a nivel público, que los medios y que los periodistas lo tengamos en el radar y que sigamos insistiendo, recordando a la sociedad lo que está pasando para que no caiga en el olvido ni en el ostracismo. Nuestro apoyo como periodistas y como medio, como programa para ustedes, para la lucha de ustedes, nuestro abrazo solidario a las niñas y a las madres. Es muy difícil decir, porque no tengo idea lo que deben sentir, pero valoro y destaco la determinación de las madres y la fuerza mental de las niñas para seguir. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Fabricio, a usted y el espacio. Recordar que efectivamente la lucha es de todos. Sin duda. Gracias a Fernanda Ramírez, vocera de los perjudicados del caso El Mangajo. 7:58 en la primera hora.